Shalom, shalom, buenos días, bendiciones, bendiciones a todos. Un gusto, un placer, un privilegio, un honor poder estar en esta mañana de Shabbat con ustedes en esta reflexión, en esta enseñanza de la parashá Baet Hanan. Una parashá, mire, de verdad que espectacular. Así que tome su Biblia en mano y vamos a leer juntos esta porción y vamos a escuchar las palabras que salieron de la boca del Eterno y que hoy son dichas a través de Moisés en esta porción de la parashá. Segunda parashá del libro de Deuteronomio, Devarim. Ay, a ver, voy a compartir la imagen. Y tenemos la parashá Devarim, del libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo número 3, versículo 23, al capítulo 7, versículo 11. Parashá Baet Hanan. ¿Y qué significa? Yo oré, pero mejor yo supliqué o yo clamé. La Haftará la tenemos en el libro de Isaías. Ay, no la puse, mira. Isaías 40, versículo 1 al 26. El Brit Hadashah está en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Y bueno, usted ahí puede leer porque es muchísimo el material que conecta con esta porción de la parashá. Así que comparta por favor, que ya estamos al aire para que muchas personas sean instruidas en este tiempo con este mensaje de retorno, de regreso a casa. Así que oramos como siempre le pido al Eterno que sea Él el que nos enseñe, a ver, como un poquito la cámara, acá, ya. El que nos enseñe, el que ponga esta semilla en el corazón y que dé fruto. Así que oramos por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha-Torah. Bendito eres, Señor Dios, Rey del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, dador de la Torah. Así que, amados, ahora sí nos vamos con el primer versículo que vamos a estar estudiando en esta mañana. Empieza la parashá de la siguiente manera. Y oré al Eterno en aquel tiempo diciendo: Señor Yud-Heh Vav-Hei, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? Porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y aquí Moisés hace referencia de la oración, del clamor, de una súplica que él elevó delante del Padre a causa de que se le había dicho que él no iba a entrar a la tierra prometida. Así que él empieza a orar, y dicen los sabios que el número, el valor gemátrico de la palabra Beat Hanan es 515, y ellos dicen que esta fue la cantidad de veces que Moisés oró, clamó. ¿Y qué era lo que él quería ver? Él dice en los últimos versículos, o en la última parte del versículo número 25, él dice: pase, yo te ruego, y vea aquella buena tierra que está más allá del Jordán, aquel buen monte. ¿De cuál monte me está hablando? De Jerusalén, de Jerusalén. Y es que el monte o Jerusalén significa, la palabra Jerusalén significa ciudad de Shalom, ciudad de paz. Así que, y de hecho,
Ese es el fin, ese es el propósito de nosotros, llegar a ese buen monte. Por eso la novia dice que desciende la nueva Jerusalén. ¿Quién es la nueva Jerusalén? Es una ciudad, porque dice que viene ataviada como novia. Nosotros mismos seremos esa ciudad que está siendo construida. Así que él dice, déjame ir a ese buen monte. ¿Por qué buen monte? Porque es el monte de Shalom, es el monte de paz, es el monte donde estamos completos, y no solamente completos, sino unidos. Y mire qué tremendo, porque aparte dice la palabra Líbano. La palabra Líbano viene de la palabra Labán, que significa blanco, y hace referencia al templo. Al templo se le llamaba Libanón. ¿Por qué? Porque el propósito del templo era blanquear las almas, era hacer que llegáramos a ese lugar y que a través de los sacrificios, a través de la palabra, a través de conectarnos con el Eterno, nos blanqueáramos. Así que Moisés quiere ver ese gran monte, ese monte que representa nuestro fin, el deseo, el anhelo de nosotros es llegar a ese monte de paz como blancos, resplandecientes. Versículos 26 al 28 del capítulo 3 dice: pero el Eterno se había enojado conmigo por causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Mire qué tremendo. Moisés, el hombre que hablaba cara a cara con Dios, el hombre del que el Eterno había dicho que no había hombre más manso sobre la tierra que este Moisés, un hombre que había estado en procesos, un hombre que se había postrado tantas veces a favor del pueblo, y ahorita él dice, pero él no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de este asunto, sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Yehoshua, a Josué, y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar la tierra que verás. Mire, aquí hay muchísimo para hablar. Lo primero es que Moisés aquí todavía se ve un poco resentido con el pueblo. Y él dice, el Eterno se enojó por causa de vosotros, aunque en realidad no fue así. Sí, el pueblo de verdad fue muy pesado para Moisés, pero la verdad fue que el Eterno le dijo, por cuanto ustedes, y hablando de Aarón y de Moisés, no me santificaron delante del pueblo. Y esta palabra que el Eterno usa aquí cuando dice basta, es una palabra en hebreo que dice raf-laj. Así se dice, raf-laj, R-A-I-V, y las palabras L-A-J, raf-laj, y significa mucho para ti. Y en esas palabras están contenidas algo impresionante, porque lo que significa basta, aparte de decir que significa detente, también en esa palabra hay un contenido, hay un plan, hay un propósito, donde el Señor le está diciendo, no te preocupes, no me hables más de este asunto, porque hay mucho más para ti, hay algo mejor para ti. Yo tengo para ti algo más grande que entrar y pisar esa tierra. Hay algo mayor para ti. Y esto nos habla de dos cosas. Uno, primero, que Moisés oró para entrar a la tierra y no pudo entrar. No pudo entrar. Pero el Eterno le promete, cuando le dice basta, le está prometiendo que va a haber algo más para él. Y esto nos recuerdan aquel salón de la fama, aquel salón de la fe, donde están expuestos grandes hombres que recibieron una promesa, que escucharon
una promesa de parte del Eterno, pero que no la vieron, que no pudieron disfrutar de ella. Pero esa promesa se cumplirá. Y esto me habla de entender algo que a veces se nos olvida. Y es que este mundo, esta tierra, este lugar es temporal. Hay una ganancia mayor después. Y a esto hace alusión esta porción de la parashá. Yo supliqué, me está hablando de un Moisés que no vio el cumplimiento para él de poder entrar a esa tierra, pero que Dios le promete que hay algo muchísimo más grande para él. Y miren, él no vio, pero hasta el día de hoy Moisés es para el pueblo hebreo y es para nosotros quizás el representante más importante, más admirado de toda la escritura. Desde hace más de 3000 años el nombre de Moisés es conocido hasta lo último de la tierra. Y mire qué tremendo, porque no solamente eso, sino que después vemos a Moisés junto con Elías al lado de Yeshua en el monte Tabor, en ese momento de la transfiguración. Así que vemos como el Eterno tenía algo más. Y así como, mire qué tremendo, porque él manda a Moisés a subir al monte Pisga, y le dice, y alza tus ojos, y que mirara a todo lo que iba a ver, porque esa era la tierra que iban a alcanzar. Pero miren qué tremendo, porque dice, y manda a Yehoshua y anímalo y fortalécelo. Y él tiene que hacer esto, fortalecer a Yehoshua o a Josué, porque él era el que iba a pasar al pueblo de Israel al otro lado, a la tierra prometida. Y es exactamente lo que hace con Yeshua. Él puede ser esa persona, él fue esa persona que animó a Yeshua en un momento dado para poder ser Yeshua, nuestro Adón, nuestro Yeshua, el que nos pase a esa tierra prometida. Mucho para ti. Creo que Moisés nunca se hubiera imaginado que él estaría, después de haber partido, después de haber sido sepultado por la misma mano del Eterno, haber sido levantado para fortalecer y animar a Yeshua. Mire qué hermoso. Devarim capítulo 4, vamos al capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que el Eterno, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que el Eterno tu Dios te ordena. Miren qué palabras más tremendas. Aquí dice, aquí habla Moisés diciéndoles: oye, escucha. El libro de Devarim va a tener más de 90 veces la palabra Shema, escucha. Y aquí dice: oye, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño. ¿Para qué? Para que los ejecuten, o sea, para que los hagan y que ocurra y vivan. Y entréis y poseáis la tierra que el Eterno vuestro Dios os da. Pero mire las palabras aquí subrayadas: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Vean qué palabras más impresionantes que habíamos escuchado muchísimas veces, pero que nunca habíamos entendido, por cuanto en algún momento pensamos y creímos que la Torá había sido abolida, había sido quitada, ya no teníamos que cumplirle. Y de verdad que en el caso, por ejemplo, del cristianismo,
tanto se le disminuyó a la palabra, pero también se le aumentó. Se le aumentó a la palabra y se le disminuyó. Usted lo ve en los 10 mandamientos, que ahorita los vamos a ver. Se le quitaron mandamientos y se le añadieron mandamientos. Y igual ocurre con el pueblo judío, como ellos no solamente le han aumentado, le han añadido alajá a la escritura, pero aquí hay algo que dice: no le aumentes, no le quites, simplemente escucha los mandamientos que yo, el Eterno, he mandado, los que yo ordeno. ¿Y sabe algo? ¿Cuál es uno de los mayores problemas que tenemos? Es que no tenemos ni idea de cuáles son los mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos? Aquí dice estatutos y decretos. Así que esto es importante. Y mire lo que dice el libro de Gidgalut, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 al 19. Dice lo siguiente. Jorge. Mire lo que dice el libro de Gidgalut, capítulo 22, versículos 18 al 19. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritos en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El libro de Gidgalut, en el capítulo 22, me hace una advertencia nuevamente, y es de no quitar ni añadir a las palabras de la profecía que salieron de la boca de Dios. Recuerde que la palabra para profecía no necesariamente tiene que ver con la manifestación o la enseñanza de algo que ha de pasar, sino que profecía también me habla de la palabra que salió de la boca de Dios. No se le puede quitar, no se le puede añadir. Pues sabe algo, este es un pecado que todos debemos, o que todos cometimos en algún tiempo. Y es importante que ahora que el Eterno está abriendo nuestros ojos, nosotros podamos hacer corrección, porque hay un mensaje de parte del Señor sobre que un castigo a causa de quitarle o añadirle a las palabras. Y mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17 al 20, conocidísimo. ¿Quién no ha leído alguna vez, o quién no ha escuchado alguna vez este capítulo que dice así? Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley, o sea, la Torá, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y esta es la parte que todos nos sabemos. No he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bien, el Mesías, Yeshua, vino para cumplir. Pero fíjense cómo le hemos añadido. Porque decimos, Yeshua vino para añadir por nosotros. Porque nosotros no podemos cumplir los mandamientos porque son muy duros, son muy difíciles. Entonces Yeshua vino para cumplir los mandamientos para que yo no los cumpla. Eso en síntesis, aunque nos duela, eso es lo que se enseñó, eso fue lo que enseñamos. Pero sigamos leyendo, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, y esto me está hablando de una yot, la letra más pequeña del alefato hebreo, dice, pero de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Ya pasaron el cielo y la tierra? No ha pasado, ¿verdad? Y aquí dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una tilde, ni una jota pasará de la Torah, o sea, dejará de estar vigente.
hasta que todo se haya cumplido. De manera, y mire lo que dice el versículo 19, apréndaselo, medítelo, porque es importante que nosotros volvamos al mandamiento. Es importante que nosotros volvamos a lo que dice la Escritura y creamos conforme la Escritura a nosotros nos está mandando. Mire lo que dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Cuáles mandamientos? ¿De qué está hablando Yeshua? De la ley, de la Torá. De eso está hablando Yeshua. Entonces, cuando él dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, o sea, de la Torá, y así enseña a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mire qué tremendo. Más cualquiera, ¿qué dice? Más cualquiera que los haga, o sea, que los obedezca y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, que cuál es nuestro llamado: a obedecer y a enseñar la Torá, lo que fue escrito. Y miren lo que termina diciendo: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Yeshua con estas palabras? Los fariseos y los escribas eran los doctores de la Torá, de la ley, eran los conocedores. Los fariseos literalmente eran como abogados, eran conocedores de la ley, pero así, y los escribas, pues con mayor razón, porque ellos eran los copistas, eran los que escribían, los que se sabían dónde estaba la yud, dónde estaba aquí, cómo se escribía esta letra, si iba más pequeña, si iba más grande, eran conocedores. Entonces, la justicia de ellos era conocer. Ellos conocían muy bien la Torá, ellos conocían muy bien la ley, ellos se la sabían de memoria, ellos la recitaban muy bien. Pero el Eterno llama y dice, si su justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, ¿cuál era su justicia? Conocer la ley y la Torá. Esa era su justicia. Pero la nuestra tiene que ser mayor a la de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que conocer la ley, la Torá, como la conocían ellos, pero aparte, aplicarla, aparte, obedecerla, aparte, ser un testimonio de que escuchamos y obedecemos. Miren qué hermoso y qué tremendo, porque de esto se trata precisamente este regreso a casa, este regreso al Padre. Por eso dice la Escritura cuando habla Elías, y él dice que Elías es aquel que habría de hacer volver a los hijos a quien al Padre y los padres a los hijos. Y esto me habla de volver a nuestra raíz, de volver a nuestro principio, de volver a hacer la paz con una Torá, con una Escritura que habíamos desechado. Dice el capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice, mire lo que dice el versículo 5. Voy a leer desde el 5. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como el Eterno mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, a la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra. Esta palabra guardar es la palabra, ay Dios mío, llamar. Bueno, es la palabra que se usa cuando Dios nos guarda, nos protege. Entonces, guardarlo significa ponerlos en un cerco, protegerlos. ¿Para qué? Para ponerlos
por obra. Entonces, cuando el Eterno dice guarden los mandamientos, lo que me está diciendo es protéjanlos, guárdenlos, cérquenlos de manera que no se les escapen. Porque esta es, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es los mandamientos? Vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Mire qué texto más hermoso y más impresionante. Dice, ¿cuál es nuestra sabiduría y cuál es nuestra inteligencia? ¿Cuál es? La Torá, los decretos, los estatutos, las mitzvot. Eso es la sabiduría y la inteligencia del hombre. Dice, los cuales oirán todos estos estatutos. Dice, delante de los ojos de los pueblos. O sea, todas las naciones dirán, uy, qué inteligentes, qué sabios son estos pueblos. Dice, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ¿qué dirán? Ciertamente, pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yud-Heh-Vav-Hei, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? Y mire qué tremendo, porque si usted lee la Torá, si usted lee los mandamientos, estatutos, decretos que el Eterno nos mandó, usted va a ver cómo si nosotros cumpliéramos, si el mundo, si nosotros, su pueblo, cumpliéramos con esto, viviríamos en paz, en shalom. Por eso dice la Escritura, nación sabia e inteligente es esta. No por tener los mandamientos. Ojo, no por tenerlos, sino por tenerlos y cumplirlos. Porque cuando lo cumplimos, nos hacemos una nación grande, un pueblo entendido, un pueblo que brilla, un pueblo que es lo que el Eterno ha buscado que seamos, un pueblo que se eleva como un sol, que da, que brilla, que alumbra como una lámpara, que alumbra, que da luz al resto de las naciones de la tierra. No es conocerlos, no es saberlos, no es decirlos, es conocerlos y hacerlos. Hermoso, ¿verdad? Dice 4 al 13. Perdón, capítulo 4, versículo 13 al 14 dice. En versículos anteriores, Moisés da muchas recomendaciones. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. Mire qué texto, versículo 9 del capítulo 4 de Devarim dice, por tanto, guárdate. Ahora ya no es guardar los mandamientos, es guardarme a mí. Guardarme, cercarme. Y guarda qué cosa, tu alma con diligencia. ¿Qué es diligencia? Ser exhaustivos, procurar hacer las cosas bien y rápido. Dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides, dice, de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y aquí empieza Moisés a hablarle al pueblo de las cosas que vieron y vivieron en el pueblo, que vivieron en el monte Sinaí, o en el monte Horeb, Sinaí o Horeb, cuando Dios mismo se manifestó al pueblo, cuando el Eterno mismo se descendió y les comunicó los mandamientos. Que Dios, mire, existen cientos de dioses, aunque sabemos que no son dioses, pero existen cientos de dioses en la tierra, con historias asombrosas.
pero el único Dios, porque es el único Dios verdadero, que se ha manifestado a su pueblo de una manera tan poderosa, que los sacó y que los reconoció como pueblo, es Yud, Het, Bat, Hei. No hay ninguna historia de ningún Dios que me hable de las hazañas que hizo nuestro Dios, nuestro Elohim, por su pueblo Israel. Entonces en el versículo 13, versículo 14 dice, y él os anunció su pacto. Miren qué palabra. Escuchen con cuidado. Y él os anunció su pacto. ¿Cómo así? ¿Qué significa que él os anunció su pacto? Es que la Torá es el pacto del Eterno. Los mandamientos es el pacto del Eterno. Si usted lee el libro de Jeremías, capítulo 31, usted se va a dar cuenta. Este es el pacto. Dice que yo hago con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Qué dice? Escribiré. Dice la ley, la Torá, en su mente y en sus corazones. ¿Cuál es el pacto? Según el libro de Jeremías, el pacto es que él escribiría. Y eso lo ratifica Pablo en el libro de Romanos. Si no estoy mal, perdón. Lo ratifica. ¿Cuál es el pacto? La ley, la Torá. Y mire, entonces dice, él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra las 10 palabras, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces, ¿cuál es el pacto? ¿Cuál es el pacto? Nosotros sabemos que Yeshua dijo, y este es el pacto en mi sangre. Ojo, y Yeshua no estaba haciendo un nuevo pacto, estaba renovando el pacto que se había quebrantado a causa del pecado y a causa de la idolatría. Entonces Yeshua viene nuevamente a ratificar, no un pacto nuevo, el mismo pacto que tiene que ver con la Torá, que tiene que ver con los mandamientos. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra. El cual ¿qué cosa? Los 10 mandamientos, las 10 palabras, y las escribió en 2 tablas de la ley. A mí también me mandó el Eterno en aquel tiempo que os enseñara los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra, a la cual habrías de pasar y tomar posesión de ella. Y aquí estamos viendo algo poderoso. Primero, porque vamos entendiendo cuál es el pacto. El pacto no es el sacrificio de Yeshua, no es la sangre. Con la sangre de Yeshua se sella el pacto, pero el pacto sigue siendo la que tú vas. Por eso cuando Yeshua muere, dice la Escritura en el libro de Colosenses, dice que la maldición de la ley, las maldiciones, el acta de los decretos, dice que nos era contraria. El acta de los decretos que ejercían sobre nosotros una maldición fue clavada ¿dónde? En la cruz. Pero ojo, el acta de los decretos que nos era contraria no son los mandamientos, sino las consecuencias por no haberlos cumplido. Y se ratifica nuevamente que el pacto es la Torá, que el pacto son estas 10 palabras, estos 10 mandamientos. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 10, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? La Torá, mi amado. No son la sedaká, no es dar limosna, no es bendecir al pobre. No, me está hablando de toda la Torá, de toda la ley, de todas las instrucciones. Él las preparó. En Yeshua, fuimos creados en Yeshua y Él había preparado de antemano estos mandamientos, este pacto. ¿Para qué? Para que anduviéramos ¿en qué? En ellas, eso dice la Escritura.
Versículo 27. Fíjense que en el versículo 15, yo espero que usted tenga su Biblia ahí. Es importante que leamos la escritura, que vayamos leyendo. Hoy es Shabbat. Hoy no tenemos que hacer nada, tener nuestra Biblia abierta y estar atentos a lo que dice la escritura. En el versículo 15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que el Eterno habló con vosotros en medio del fuego. Y aquí la advertencia contra la idolatría. Ninguna figura visteis, ninguna escultura, ninguna imagen, nada, efigie de varón o hembra, figura de animal, dice, ni de lo que está en la tierra, ni ninguna ave, nada de esto vieron, ninguna figura, porque Dios es espíritu. Y mire lo que dice entonces el versículo 27. Y el Eterno, disculpen, dice, perdón, si usted sigue leyendo, va a darse cuenta que el Eterno les hace una advertencia contra la idolatría. Y les dice: yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pereceréis totalmente, que moriréis. ¿Cuándo qué? Cuando se levanten esculturas, dioses ajenos. Dice, ahorita sí el versículo 27, si ellos se inclinaban a la idolatría, esto iba a pasar. Y el Eterno os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará el Eterno. Total, así mismo pasó. Israel fue llevado al cautiverio. ¿A causa de qué? De la idolatría, de la desobediencia a la Torá. Dice: y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y piedra. Y miren qué tremendo, porque dice que no ven, no oyen, ni comen, ni huelen. Y a mí, ¿sabe que es la primera vez que yo leo este texto y que me impresionó? Porque nuestro Dios es espíritu. Sin embargo, Él habla de los dioses falsos, hechos de mano de hombres, como dioses que no ven. Y Dios sí ve. Nuestro Dios no tiene ojos, pero ve. Él ve. No oye. Dios no tiene oídos porque es espíritu, pero oye. No comen. Los dioses ajenos no comen. Pero nuestro Dios come. ¿Y cómo que come? Todo pacto que se hacía con el Eterno era literalmente, se sellaba con una cena, y era al cenar, era como si el Eterno mismo estuviera comiendo con nosotros. Es más, cada Shabbat, cuando nosotros hacemos esa cena y comemos, es como si el Eterno mismo comiera con nosotros. Y mire qué tremendo, porque Yeshua dice que Él está a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, ¿qué dice? Yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Usted ha cenado con Yeshua alguna vez? Claro que sí, claro que sí. Cada vez que nosotros celebramos Shabbat, hay una cena que hacemos con Yeshua. Cada vez que celebramos la fiesta de Pesach, nosotros vamos a una cena y cenamos con Yeshua. Y miren qué tremendo. No ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y esto me pareció, wow, impresionante. Porque el oler tiene que ver con agradarse. O sea, los dioses hechos de madera y de piedra no tienen la capacidad de agradarse.
si de agradarse conmigo o contigo, pero el Eterno huele tu sacrificio, huele tu aroma y se agrada de ti o se desagrada. Así que estas 4 características que están aquí, hablando de los dioses extraños, de los dioses hechos de manos de hombre, son características que sí tiene nuestro Elohim. Dice, mas si desde allí buscareis al Eterno tu Dios, está hablando estando en el exilio, mas si desde allí buscareis a Yud-Heh-Vav-Heh tu Dios, lo hallarás. Mire qué hermoso texto. Y de verdad que se cumple la palabra. Dice que Yeshua lo dijo, al que toca se le abre la puerta, al que pide se le da. Y aquí el Eterno le está diciendo, si ustedes allá en el exilio, allá en medio de la idolatría, ustedes me buscan, ¿qué significa buscar? Es encaminarse en el camino correcto y tiene que ver con la Torá. Dice, si ustedes buscaren a Yud-Heh-Vav-Heh tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvierais en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieras al Eterno tu Dios y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es, Yud-Heh-Vav-Heh tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Mire qué hermoso. Porque mientras nosotros hemos olvidado los pactos, no los hemos cumplido y es más, hemos dicho que ya no están vigentes. Él no se olvida que hizo un pacto con nuestros padres. Por eso tenemos que volver nuestros ojos a nuestros padres. ¿Quiénes son nuestros padres? No se trata del padre biológico. Aquí hay una enseñanza mayor que me habla de volver a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué? Porque hay un pacto que se estableció con ellos y tiene que ver con obediencia y tiene que ver con Israel. Nosotros hoy estamos en el exilio. Hoy nosotros estamos fuera de la tierra, pero estamos buscando al Eterno con todo nuestro corazón. ¿Y qué estamos haciendo? Corrigiendo, trayendo una corrección a nuestra vida. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través del mandamiento. Ojo lo que le voy a decir. No estoy diciendo que nuestra salvación sea por guardar mandamientos, porque la escritura es clara y es a través del sacrificio. La misericordia de Dios viene a través del sacrificio, pero entendido, reconocido, aceptado ese sacrificio, entrando nosotros al pacto, a esa sangre que nos da la oportunidad de ser injertados nuevamente, pues necesitamos firmar esa ketubá, que son los mandamientos, y empezarlos a cumplir. Ojo, no para ser salvos, sino porque somos introducidos al pueblo del Eterno, que tiene una ley, una Torá. Y miren este texto impresionante que les estaba diciendo antes, porque pregunta ahora, si en tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra cosa como ella, ¿ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego, como tú lo has oído, sin perecer. Y de verdad, ¿hay algún pueblo, hay alguien que haya escuchado la voz de Dios como lo hemos hecho nosotros, como hemos creído, como hemos confiado? El fuego del Eterno ha ardido en el corazón nuestro. Ningún otro Dios en todos los extremos de la tierra ha hecho algo semejante a esto. ¡Qué hermoso! Porque tenemos la seguridad. Y si usted sigue leyendo, hay un texto todavía peor de bueno. Mire lo que dice:
¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación? Con pueblos, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra. Miren qué tremendo. No hay ninguna nación en la tierra, ninguna, que pueda decir somos propiedad del Elohim, somos el único tesoro, somos la nación escogida. Solo hay un pueblo que tiene ese título y es Israel, un pueblo que ha sido sacado de en medio de la esclavitud. Y ojo, no estoy hablando de los judíos únicamente, estoy hablando de la casa de Israel, de Efraín, de ti y de mí, en medio de las naciones que fuimos sacados con mano poderosa y brazo extendido. Así que, amados, qué hermoso lo que nos enseña la Escritura. Y qué hermoso, mire lo que dice, si usted lee el versículo 37, es una maravilla lo que dice, y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Mire qué hermoso. Y mire lo que dice el versículo 39 al 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, y mire las advertencias, mire el consejo. Aprende pues hoy aprende y reflexiona. ¿Qué significa reflexionar? Meditar en tu corazón. ¿Qué cosa? Que Dios arriba que Yud-Ket Bat-Hei es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Por tanto, diría, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da para siempre. O sea, aquí hay una advertencia todavía más fuerte de parte del Eterno, que dice que nos insta primero a entender, a reflexionar, a entender que Dios es Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra, y que no hay otro. Así, rapidito, no hay más, no hay otro. Por tanto, si esa es tu convicción, si ese es tu entendimiento, que no hay otro Dios, ¿qué te impide guardar sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy? ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que el Eterno te da. Miren qué hermoso, qué hermoso todo esto que nos estábamos perdiendo. El capítulo 5 dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, Ishma Israel, oye los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. ¿Y qué dice? Aprendedlos. Mire, yo le aseguro que si usted va a una iglesia cristiana y aún de raíces hebreas, y usted les pregunta los 10 mandamientos, mire, serían poquitos los que se lo saben. No lo sabemos. Y son la ketubá, son el pacto. Dice la Escritura que ese es el pacto. Y yo te pregunto, si te presentaras ahorita delante del Eterno y tú le dijeras: es que yo guardo el pacto, y el Eterno te dijera: ¿cuál es el pacto? Recítame el pacto. ¿Podrías tú
declarar el pacto, porque aquí hay algo que me está hablando y me dice, oye Israel, ¿qué cosa? Los estatutos y los decretos que yo pronuncio hoy a vuestros oídos, apréndanlos. ¿Y qué cosa? Y guárdenlos para ponerlos por obra. ¿Cómo vamos a guardar algo que no sabemos? ¿Cómo vamos a poner por obra algo que no nos hemos aprendido? Yud-Heh-Vav-Heh, vuestro Dios, hizo pacto con vosotros en Horeb. ¿Cuál fue el pacto? La Torah. ¿Cuál Torah? Los 10 mandamientos, las 10 palabras. Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, en el monte Sinaí. No con nuestros padres hizo el Eterno este pacto. Mire qué texto espectacular. No con nuestros padres hizo el Eterno este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. O sea, ese pacto no es solamente para los que estaban ahí en el monte Sinaí, sino que es para todo aquel que los guarde, para todo aquel que los conozca y los guarde. Y los que los estaban guardando eran los que estaban ahí, esa descendencia. Cara a cara habló el Eterno con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y mire qué tremendo, porque esto es lo que tenemos que entender cuando somos ese pueblo, cuando entendemos nuestra identidad. Hace 3500 años, cuando el pueblo estaba junto al monte Horeb, usted y yo no estábamos, pero ni por casualidad pensando en nacer. No habíamos nacido, ni nuestro papá, ni nuestra mamá, ni nuestros abuelos, ni tatarabuelos, no estábamos, pero estábamos ahí, estábamos en el pensamiento de Dios, estábamos en una descendencia completa, estuvimos allí. Por eso podemos decir que el Eterno nos habló, te ha hablado, me habló en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Yud-Heh-Vav-Heh y vosotros para declararos la palabra del Eterno, porque vosotros tuvisteis temor y no subisteis al monte. Y aquí es cuando el pueblo tiene temor de escuchar la voz del Eterno, y le piden a Moisés que sea él el que manifieste las palabras de Dios. Y miren, del versículo 6 al 5 del capítulo 5, nos va a narrar, o va a volver a recordar estas palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y yo quiero que usted escuche. Si usted tiene su Biblia ahí, que yo espero que sí, usted la abra y pueda leer conmigo cuáles son estas palabras del pacto. Mire lo que dice el versículo 6 al 8. Yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. ¿Tú estuviste en Egipto? ¿Yo estuve en Egipto? Sí. Estábamos en esclavitud en el mundo. Y el Eterno se presenta y dice, yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, el Eterno, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea que necesitamos entender que el Eterno nos redimió, nos sacó de una esclavitud. Segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto me habla de idolatría y esto me habla de todo lo que usted ya sabe. No harás para ti ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Mire qué tremendo. La idolatría
trae maldiciones terribles. La idolatría es madre de muchos pecados. La idolatría tiene como consecuencias el ocultismo y tiene como consecuencia también todo desorden a nivel sexual. Y con eso ya la hiciste toda. Entonces aquí dice que no nos haremos ninguna escultura, ni imagen alguna de cosa de lo que está arriba en los cielos, en la tierra, ni debajo de ellas. Y dice, no te inclinarás a ellas. Tenemos una iglesia que tiene imágenes y que ellos dicen, no las adoramos, las veneramos. Pero cuando usted los ve inclinarse, los sirven. ¿Por qué? Porque cuando vienen ciertas temporadas de fiestas, los visten para poderlos pasear, y eso se llama servir a imágenes. Y de verdad que el Eterno tenga misericordia, porque sé que es gente que ama a Dios, pero no han escuchado, no se han encontrado con ese Dios que habla desde un monte. Y de verdad que tenemos que orar por esta situación. El cuarto mandamiento. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, tu Dios, en vano, porque el Eterno no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Y este es uno de los mandamientos de verdad más malentendidos, porque tomar el nombre de Dios en vano no tiene que ver solamente con jurar. ¿Qué significa tomar su nombre en vano? Significa dar un mal testimonio de Dios. Esto es lo que significa. Dice la Escritura, mi nombre es blasfemado entre los gentiles por causa vuestra. O sea, que mi comportamiento hace que el nombre de mi Dios sea blasfemado, sea vituperado, sea pisoteado. Y esto es un atentado en contra de este mandamiento. Y podríamos decir muchas más cosas. Cuarto mandamiento, el mandamiento que se quitó. Que decimos, no, eso ya no hay que sacar, eso ya no hay que guardarlo porque Yeshua lo abolió. ¿Dónde? ¿Pero cuándo? ¿A qué hora? ¿Sabe quién lo abolió? ¿Sabe quién lo abolió? Lo abolió Constantino en el año 325. Dice este mandamiento. Y miren qué tremendo. Es el mandamiento más fácil de toda la Escritura. ¿Qué hay que hacer? Nada. Nada, conectarme ese día con Dios. Es el mandamiento que usted no tiene que hacer absolutamente nada, descansar, y la gente pelea porque Dios los manda a descansar en Él. Entonces dice el cuarto mandamiento, guardaréis el día de reposo para santificarlo, como el Eterno tu Dios te ha mandado. ¿Quién lo mandó? Los judíos, Moisés. ¿Quién lo mandó? El Eterno tu Dios. Y dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y aquí hay algo espectacular. Porque donde dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, no solamente me está hablando del conteo de 6 días, me está hablando del milenio. Me está hablando de milenio. ¿Por qué? Porque 6 días trabajarás, o sea, 6 milenios se trabajará y será terminada toda la obra de los hombres. Pero cuando llegue el séptimo día, que vendrá el milenio esperado, ese séptimo milenio, dice más, el séptimo día es reposo al Eterno tu Dios. Y miren qué importante, porque el día séptimo es un día de reposo y es el día santificado, porque el séptimo día representa el día del reino, el día en que se establece a Elohim como rey sobre toda la tierra. Eso es lo que ocurre en cada Shabbat. Entonces dice más, el séptimo día es reposo al Eterno tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas,
para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Eterno tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Eterno te ha mandado que guardes el día de reposo. Y aquí algo interesante, porque aquí el Eterno no solamente te manda a descansar a ti, sino que manda a que tú pares en tu casa y en toda tu propiedad, que pares toda labor, toda, ni el siervo ni tu hija, nadie tiene por qué hacer nada. Ese día es de descanso. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre como el Eterno tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. Uno de los mandamientos más incumplidos que hay sobre la tierra. Más incumplidos. Y de verdad que este es un tiempo de rectificar. No matarás. Quizás usted diga: ay, yo nunca he matado. Pero con nuestra lengua, ¿a cuántos le hemos hecho daño? ¿A cuántos hemos asesinado? No cometerás adulterio. Y este no solamente me habla del pecado sexual. El adulterio también está relacionado con la idolatría. No hurtarás. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Voy a tomar un poquito de agua, gracias. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y aquí no es solamente decir falso testimonio, nada que pueda perjudicar a nuestro prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mire qué tremendo. Porque si usted lee todas estas 10 palabras que son el pacto con el Eterno, si nosotros las cumpliéramos, si los que están a nuestro alrededor las cumpliéramos, viviríamos en shalom, en paz. Aquí el pueblo piensa que no deben oír la voz del Eterno porque se asustan, temen. Y miren, y el Señor está de acuerdo con ellos porque notó en ellos un temor y un respeto. Y entendieron que ellos necesitaban un mediador que les comunicara con el Eterno, en el cual ellos creer. Y el Eterno dice las siguientes palabras. Moisés dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón? O sea, el mismo corazón que tuvieron para pensar que ellos no deberían escuchar las palabras del Eterno porque no eran dignos, no estaban en una posición para escuchar, sino que necesitaban un mediador. El Eterno notó allí un temor a Dios, un entendimiento de quiénes somos. Y dice: ¿quién diese que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. Ve y dile: volveos a vuestras tiendas, y tú quédate aquí conmigo, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan por obra en la tierra que yo doy por posesión. Y aquí las palabras son mandamientos, son mishpatim, edot y jucat. Estos 3 mandamientos son los que habrían de escuchar el pueblo y obedecer. Versículo 32 al 33. Mirad pues que hagáis como el Eterno vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis. Y mire esta palabra: no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. No os apartéis ni a diestra ni a siniestra,
anda en todo el camino que vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. ¿Qué significa? No apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Literal, lo primero es que representa no apartarnos del camino, ni a diestra ni a siniestra. ¿Y cómo nos apartamos del camino a diestra? A la diestra representa aumentarle a los mandamientos, representa sumarle más de lo que el Eterno ha dicho. Y a siniestra es lo contrario, disminuirle a los mandamientos, y en ambos hemos fallado. Por eso hoy estamos preguntando por la senda antigua y no estamos diciendo no caminaremos, sino que estamos retornando a esa senda antigua de la que nos habíamos apartado, a diestra y a siniestra. El capítulo 6 constituye uno de los capítulos más impresionantes de la Torá. Quizás representa el fundamento más importante de la Escritura. El versículo 1 empieza diciendo: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno vuestro Dios mandó que os enseñare, para que los pongan por obra en la tierra que pasáis vosotros para tomarla, para que temas al Eterno tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Mire, es increíble porque en estos mandamientos, hay un premio, y es que al guardarlos nos iría bien. Y en el versículo 4 nos va a hablar quizás el decreto de fe más grande que tiene el pueblo de Israel, y es el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y está aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Y quiero que por favor escuche con mucha atención este mandamiento que repetimos muchas veces nosotros, pero de verdad los estaremos repitiendo en entendimiento. Dice: oye, Shema Israel, Yud-Ket Bat-Hei, nuestro Dios. No dice Dios, dice Yud-Ket Bat-Hei, nuestro Dios. Uno es. Y amarás a Yud-Ket Bat-Hei de todo tu corazón, con toda tu mente y con todos tus recursos, o sea, tus bienes, tus posesiones, con todo lo que eres, con toda tu mente y con toda tu alma. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuáles palabras? En versículos anteriores dice que las palabras son los mandamientos, estatutos y decretos. Y aparte, lo más importante es entender que el Eterno, nuestro Dios, es uno. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? En tu corazón. Es lo primero que tiene que ocurrir con esto. Primero tienen que estar ¿dónde? En nuestro corazón. Y entonces dice: y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. ¿Cuándo? Hablarás de ella estando en tu casa. O sea, cuando usted esté en su casa, ¿de qué hablará? De esto. Andando por el camino, o sea, cuando salga de su casa, al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estas palabras representan la consigna de fe más grande de toda la escritura. A Yeshua le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Yeshua dijo, el más grande mandamiento es Shema. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este es el más grande mandamiento. Y quiero hacer un énfasis en lo que dice aquí, cuando me dice, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Por qué a mí me habla de que estas palabras las debo atar como frontales, como una señal en mi mano? Los judíos usan lo que conocemos como los tefilín, y son unas cuerdas que ellos se amarran en su brazo, y aquí una cosita que se pone también, que es parte del tefilín, y esa es una señal de que ellos están cumpliendo con este mandamiento. Y para muchos que llegamos a las raíces hebreas, tal vez usan esto, y algunos que no entienden se burlan, pero ojo, porque esto es un mandamiento y es una señal. No estoy diciendo que usen los tefilín, porque esto va más allá de usar un tefilín. Eso representa que el Shema, como decreto de nuestra boca diariamente, estará puesta por obra en nuestra mano, y como frontal en nuestra mente, estará en nuestra mente. Y mire lo que dice el libro de Gitgalut, capítulo 13, versículos 15 al 18. Y está hablando del antimesías. Porque así como hay un antimesías, también hay un anti-Shema. Hay alguien que quiere sustituir el Shema. Mire lo que dice. Y se le permitió infundir aliento ¿a quién? A la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar al todo el que no le adorase. Y aquí vemos algo tremendo, porque es todo lo contrario del Eterno. El Eterno habló sin que nadie le viera, pero aquí vamos a ver uno que se verá y que mandará a fuerza ser adorado. Y mire lo que dice: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, ¿qué cosa se les hizo? Se les pusiese una marca. ¿Dónde está la marca? En la mano derecha o en la frente. Porque así como esta declaración, la más importante en la escritura, en la Torá, la cual decimos y muchas veces no entendemos, pero esta declaración produce un impacto en el mundo espiritual tan grande que cuando venga este tiempo se va a marcar, se les va a poner una señal, una marca que va a sustituir la señal que invoca y que decreta que el Eterno es uno y que es nuestro Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo, si me di a entender la importancia del Shema, de declarar estas palabras y que el mundo espiritual sea impactada con una declaración de fe de nuestra boca. Lo que usted está viendo allí es una mezuzá. La mezuzá es una cajita que tiene un rollo dentro. ¿Qué rollo? El que usted está viendo a su mano derecha. Ese rollo es esta declaración de Deuteronomio capítulo 6,
escrita en hebreo. Y ese rollito se enrolla y se pone dentro de esa cajita que se llama mezuzá. Y después se pone en la puerta. Esa cajita tiene una letra, es la letra que usted está viendo ahí, es la letra Shin, que significa o que representa al Shaddai, al Todopoderoso. Para muchos, la mezuzá representa un símbolo o un amuleto. No, la mezuzá no es un amuleto. La mezuzá es una señal que indica, primero, que obedecemos porque es un mandamiento. Ponerlo en los postes y en los linternas. Yo creo que no leí ese restico del mandamiento, sí. Las escribirás y las pondrás en los postes y en los linteles. Hay un mandamiento. Y es de los más sencillos de cumplir. Es simplemente poner esa cajita con esas palabras en la puerta. ¿Por qué en la puerta? Porque en la puerta me habla de la entrada. Me habla de un lugar de entrada y de salida, me habla de un lugar de conexión y me recuerda que los pactos en la antigüedad se hacían en el umbral, en las puertas. Me recuerda que cuando fueron sacados de Egipto se marcaron las puertas y las ventanas. Jorge, se marcaron las puertas y las ventanas. Papi, ¿me puedes pasar la Biblia? Gracias. Las puertas y las ventanas con la sangre del cordero. Entonces, esta mezuzá es una señal de la misma manera que la sangre fue para el pueblo de Israel en aquel tiempo. Significa que si usted no pone la mezuzá, no es salvo, o no significa eso. Pero el ponerla significa que usted oye atentamente y que está obedeciendo lo que el Señor le está hablando, porque va a haber uno que sí te va a marcar. Seguimos adelante entonces. Dice: cuando Yud-Heh-Vav-Hei, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Yud-Heh-Vav-Hei, que te sacó de la tierra de casa de servidumbre. El Eterno les advierte: ustedes van a llegar a una nación, a Canaán, y ya esa tierra está listica. Ya hay casas hechas porque ya habían moradores ahí, ya habían casas, ya habían plantíos, ya habían viñas, ya habían olivares, ya habían grandes ciudades, y ustedes simplemente van a llegar, van a sacar a Raimundo y todo el mundo. Pero cuando ustedes posean ese lugar, no se olviden de quién los sacó de la esclavitud y quién les entregó esa tierra. ¿Y saben qué ocurrió? Se olvidaron del Señor. Así como nos pasa a nosotros muchas veces. El Señor les advierte: no andéis en pos de dioses ajenos que están entre los pueblos que ustedes tienen que sacar. Y les recuerda que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. Entonces, mire lo que dice el versículo 18 y 19. Y mire qué texto más corto pero más poderoso. Dice: y haz lo recto y lo bueno ante los ojos del Eterno, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos del Eterno. Mire qué tremendo, porque a veces nosotros estamos muy pendientes
de cómo nos ve la gente. Pero el Eterno dice que hagamos a los ojos de Él, porque Él está viendo en lo secreto. Haz lo recto y lo bueno ante sus ojos, aunque nadie nos vea. Él nos está viendo, para que te vaya bien y entres y posees la tierra que el Eterno juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como el Eterno ha dicho. Y el versículo 20, si usted sigue leyendo, dice, y cuando tus hijos pregunten qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Eterno nuestro Dios nos mandó, entonces ustedes les contarán los milagros, las señales. Y mire qué importante, porque de los primeros que nuestros hijos van a aprender es de nosotros. No es en la escuela, no es en la iglesia. Nosotros tenemos la obligación de contar, de enseñar a nuestros hijos, de responder lo que ellos nos pregunten y de encaminarlos en este camino de rectificación. Ya vamos a terminar capítulo 7. Cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, mire lo que dice acá. El Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Yud-Get Vaz-Hei tu Dios te las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás alianzas con ellas, ni tendrás de ellas misericordia. El Eterno, Israel, tenía que entrar a Canaán y tenía que sacar a 7 naciones. Literalmente eso significa, ellos tenían que entrar a sacar 7 naciones, pero esas 7 naciones van más allá. Representan espíritus inmundos, potestades que se enseñoreaban en el lugar. No podía Israel hacer alianzas con ellos, eran más poderosas que Israel. Ojo, naciones mayores y más poderosas que tú. Pero cuando ellos entraran a pelear, no iban a pelear con sus fuerzas, sino que iba a pelear ¿quién? El Eterno. Ahora, vamos a ver qué significan estas 7 naciones, qué significan sus nombres. La palabra Eteo viene de la palabra Het, significa terror, temblor, temor. Y esta nación es exactamente lo contrario de la falta de fe, de la falta de emuná, de la falta, lo contrario a la fe es el temor. O sea que este es un espíritu que inclina a apartarse de la fe. ¿Y qué es fe? Fidelidad. Eso es fe, ser fiel. Si tú quieres definir la palabra fe, la mejor manera para definir la palabra fe es fidelidad, firmeza. Eso es fe. La palabra Gergeseo significa moradores del barro o inmundicia o un pueblo arcilloso. Y aquí habría muchísimo que decir, porque esto alude a la naturaleza más baja y más natural del ser humano. De hecho, ustedes recuerdan la parábola que Yeshua, que Yeshua habla cuando llega a un lugar donde los gadaritas, los gadarenos,
donde se encuentra a un hombre que vivía en las tumbas. Recuerdan que cuando Yeshua va donde él y le pregunta quién eres tú, él le dice que es una legión. Una legión son 6,000 hombres. 6,000 hombres, pero de un ejército. Entonces, los jerjeseos representan esto. Pero ¿por qué les aludo a esta parábola? Porque en esta parábola los espíritus que habitaban en el hombre son puestos en unos cerdos. Y recuerdan que los cerdos se despeñan por un río, por un río se despeñan y mueren ahí todos. Lo interesante es que hay una porción que me dice que la ciudad era Gadara, o era una ciudad de los gadarenos. Pero hay una porción, creo que es en Marcos, que me dice que esta ciudad era la ciudad de los jerjeseos, de los que habitan en el barro. ¿Y qué representaban esos 6,000 cerdos? ¿Qué hace el cerdo? ¿En dónde se revuelca? En el barro. Los que habitan en el barro son los que se revuelcan en su propia naturaleza, en su propia carnalidad. Entonces, estos jerjeseos, esta nación, representa la carne, representa los cerdos, aquellos a los que no se les puede tirar perlas, representan a aquellos que van a rechazar la instrucción, porque aunque los limpien, se van a volver a revolcar. ¿Dónde? En el barro. El siguiente pueblo era el amorreo. La palabra amorreo significa charlatán, significa alguien que te embauca. También el amorreo, la palabra amorreo está relacionada con el orgullo y con la rebelión. O sea, que este es un espíritu que trata de encaminarte a la rebelión. ¿Cómo? A través de la palabra. El siguiente es el cananeo. La palabra cananeo significa celoso y significa, tiene que ver con tener celos. Pero fíjense que la palabra para cananeo también es la palabra para mercader, comerciante, y también para la persona avariciosa. Entonces, el cananeo me habla de alguien que me habla de alguien que pareciera tener celo de la Torá, pero que de verdad su principio es la avaricia, el comercio. Ustedes recuerdan cuando Yeshua llegó al templo y dice que hizo un azote de cuerdas y volcó las mesas, y él dijo: ustedes han hecho de mi casa mi casa de oración un lugar, una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque Yeshua se llenó de celo, mientras que los sacerdotes tenían un celo cananeo, un celo, una apariencia de celo, pero en realidad su fin era la avaricia y el comercio. La palabra fereceo, fíjense que tiene que ver con alguien abierto, pero con alguien abierto, con alguien abierto pero al mundo, con alguien abierto al yo. De hecho, la palabra fereceo se puede describir como alguien cerrado y como alguien abierto, porque es cerrado a la Torá, pero es abierto al mundo, porque tiene un amor al yo, porque ha hecho de mí, de su yo, Dios, para ser como más claro. La palabra heveo
significa literalmente los que habitan en tienda. Y qué interesante, porque los que habitan en tienda, desde el hebreo, cuando se habla de habitar en tienda, me habla de alguien que estudia la Torá, que tiene intimidad con el Eterno. Pero en este caso, el hebreo, habitante de tiendas, me habla de engaño y me habla de mentira, de apariencia. La palabra jebuseo significa hollado, pisoteado. Y es interesante porque los jebuseos habitaban especialmente en Jerusalén. Y hay una palabra que Yeshua da para Jerusalén o para el templo cuando dice que sería hollada y pisoteada. Y esto me habla de este espíritu que pisotea, de hecho, pisotea el trigo, pisotea el lagar, pisotea lo de Dios. Entonces, estas naciones representan a 7 enemigos que el pueblo de Israel y que nosotros tenemos que sacar de nuestras vidas. Por eso cuando Yeshua resucita y se encuentra con una mujer llamada Miriam de Magdala o María la Magdalena, que en realidad es Miriam de Magdala, dice que de ella, Yeshua había sacado 7 espíritus. ¿Por qué Yeshua había sacado de esta mujer 7 espíritus? Porque ella representa al pueblo de Dios liberado, que está listo para ver a Yeshua y proclamar y comunicar su resurrección. Versículo 3 al 5 dice: no emparentarás con ella, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Eterno se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en fuego. Y acá lo de siempre. El problema de mezclarse con pueblos ajenos a la Torá, con pueblos que el Eterno había prohibido y que hoy sigue ocurriendo. Seguimos enyugándonos, haciendo yugos desiguales. Y hay una exhortación de parte del Eterno, hay un mandamiento: no emparentes con ellos, no te ligues a yugo desigual. Y usted lo puede ver en Salomón, el hombre más sabio del mundo. Pero ¿qué pasó con Salomón? ¿Qué ocurrió con Salomón? Terminó casándose con un montón de mujeres que dice la escritura que desviaron, dice que se ligó a ellas con amor, y ellas terminaron desviando su corazón en pos de dioses ajenos. Y de hecho, ¿qué hizo Salomón? A cada una le hizo su templo. Ay, venga, mamita, usted quiere un templo para Quemos, usted tiene un templo para Acera, usted quiere ¿para qué Dios quiere tu templo? Y se los iba construyendo a todas, así como construyó el templo de Israel, el templo para el Eterno, así le construyó Dios a todo el mundo. ¿Por qué? O a todos los dioses, a todos estos falsos dioses. ¿Por qué? Porque las mujeres desviaron su corazón. Y ojo, yo quiero que tú sepas, nosotros en Dios estamos aquí, el enemigo está aquí. ¿Tú qué crees que es más fácil? Si tú le das la mano al que está aquí debajo tuyo, ¿qué es más fácil? ¿Que tú le hagas subir o que él te haga caer? Es mucho más fácil que él te haga caer a que tú le hagas subir. Por eso no podemos nosotros tratar de ser redentores o pensar que alguien se puede convertir por mí, porque esto solo ocurre con el Eterno. Y miren cómo Dios prohíbe el mezclarse. Que mire lo que dice el versículo 6 al 8, dice: porque tú eres pueblo santo. ¿Qué es santo?
apartado, separado. No para mezclarse con pueblos extraños, dice, porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. El Eterno tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Somos un pueblo especial, más que todos los pueblos que hay sobre la tierra. No por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido el Eterno y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Y aquí vemos cómo la gracia siempre ha sido desde el principio. No es que con Yeshua vino la gracia y antes Dios era muy severo. No, la gracia siempre ha estado, dice la Escritura, no por ser vosotros más, no por ustedes tener méritos. Yo los he escogido, pues vosotros, ustedes eran los más insignificantes, esclavos, chuchentos, pecuecudos, allá sudados en la esclavitud. Pero dice, sino por cuanto el Eterno os amó. ¿Cuál es la razón? Amor. Y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Eterno con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces aquí hace un parón. Un parón para todos nosotros. No somos mejores. Nosotros no le hemos buscado a Él. Él nos buscó a nosotros. Él nos amó primero. No es que yo le abrí el corazón al Eterno. No, es que Él vino, tocó nuestra puerta. Él puso circunstancias en nuestra vida para que nosotros acudiéramos a Él, para que nosotros le buscáramos. Él fue el que hizo todo. Y aquí el Eterno nos recuerda, ustedes son un pueblo especial, un pueblo que yo he llamado para ser apartado, para que no se mezclen, un pueblo separado para Dios. Yo los escogí a ustedes de entre todas las naciones de la tierra. Esos somos nosotros. Y quiero terminar con, por supuesto, el último versículo. Oh my God. Versículo 9 al 11 dice, conoce pues, que Yud-Heh-Vav-Hei, tu Dios, es Dios, Dios fiel. Y mire, qué hermoso cierre de una porción que tiene como fin un llamado a nuestras vidas. Un llamado a nuestras vidas a escuchar y retornar al pacto. Dice, conoce o entiende, acepta que el Eterno tu Dios es Dios. Que Yud-Heh-Vav-Hei es Dios. O sea, reconoce que Yud-Heh-Vav-Hei, tu Dios, Él es tu Dios es Dios. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y mire qué tremendo lo que sigue diciendo. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos, decretos que yo te mando hoy, que cumplan. Yo quiero hacer una referencia a estos textos que acabamos de leer, para explicar algo que quizás todos nos hemos preguntado. Quiero cerrar con esto. Quizás usted alguna vez ha pensado, ¿por qué Dios permite tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que sufra el bueno y el malo como que está muy bien? ¿Por qué Dios permite que la maldad de los hombres como que
como que sobresalga, como que sea lo que prevalece. Quizás usted ha sido de esas personas que ha sembrado, que ha esperado una respuesta de parte de Dios y no ha recibido. Yo quiero explicarle lo que aquí este texto me está diciendo. Dice: conoce pues que el eterno tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dice, y que da el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo. Quizás usted, cuando nosotros leemos este texto, quizás usted piense que significa que cuando Dios ve la maldad de alguien, inmediatamente viene y le castiga. Trae un castigo para su vida. Dice, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y usted dice, bueno, pero ¿qué pasa con Maduro? ¿Por qué no se lo ha volado? ¿Por qué pasa con, bueno, no voy a decir nombres, con fulano, con sutano? Y es que en este texto hay un misterio y hay un secreto. Cuando aquí dice, y que da el pago en persona al que le aborrece, significa que cuando una persona mala, una persona fuera del camino, hace cosas buenas, Dios viene y trae una recompensa así, rapidito a esa persona. Quiero que usted preste mucha atención a esto. De hecho, en el original dice, yo les doy el pago cara a cara. Dios les da recompensa inmediata. Inmediata. Siempre. La recompensa inmediata. Y entonces vemos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 73, y yo creo que muchos lo hemos leído, y yo creo que muchos hemos sentido lo mismo que sintió Asaf cuando escribió el capítulo 73 del libro de Salmos. Quiero leerlo. Dice, ciertamente bueno es Dios para con Israel. Dice, para con los limpios de corazón. Entonces aquí está diciendo que Dios es bueno para con Israel, para los limpios de corazón. Y entonces dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, porque su vigor en ellos está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón. O sea, lo tienen todos los malos. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. ¿Recuerdan ustedes a alguien así? Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Dice, ellos dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? O sea, ¿existe Dios? ¿Acaso Él existe? Dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas verdaderamente. Entonces aquí dice, hasta estos impíos alcanzaron riqueza, o sea, tienen todo lo que quizás tú y yo quisiéramos tener. Entonces aquí Asa dice, verdaderamente
en vano he limpiado mi corazón. Y quizás en algún momento nosotros dijimos estas palabras de Asa: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues yo he sido azotado de día y castigado todas las mañanas. Entonces Asa empieza con esa lucha en su corazón, porque él no entiende cómo es que estos malos pueden prosperar, mientras que los demás tenemos, los demás que quizás vivimos una vida de entrega al Eterno, quizás estamos pasándola mal. Entonces, mire lo que él dice: cuando pensé para entender todo esto, fue duro trabajo para mí. O sea, él trataba de pensar y dijo: esto es muy duro para yo entenderlo. Dice: hasta que entrando en el santuario del Eterno, comprendí el fin de ellos. O sea, él entró en el santuario, en la presencia del Señor, y entendió el fin de ellos. Dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer, como han sido asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y aquí él empieza a entender el fin de los impíos. Dice: se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Claro, porque esto me está hablando del fin. Y él decía: es que yo quiero que paguen acá. ¿Cuántos queremos que los malos paguen aquí? Y decimos: no, es que yo quiero que pague acá. Entonces dice él: se llenó de amargura mi alma. O sea, hasta el final es que van a recibir su castigo. Y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe, y aquí dice él, tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, siempre estuve contigo, y me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tus consejos. Después me recibirás en gloria. Y él dice, uno de mis textos, o quizás el texto preferido mío de la Escritura: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Y por qué quise leer esto? Dice: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparte. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Y he puesto al Eterno, al Señor, para esperanza, para contar tus obras. ¿Ustedes recuerdan la parábola de el rico y Lázaro? Y en esa parábola, que es una de las más malinterpretadas de toda la Escritura, dice que había un hombre rico y un hombre pobre. No voy a decirles toda la parábola, pero el caso es que cuando el rico muere y el pobre, que había tenido muchos sufrimientos, es llevado al seno de Abraham, dice la Escritura que el rico levantó sus ojos al cielo y oró y dijo: envíame a Lázaro para que moje su dedo en agua y me dé esa gota de agua en mi lengua. Y el Eterno le dice: no, porque allá tú recibiste tus bienes y Lázaro sus males. Entonces, cuando pensamos en este texto, decimos: o sea que ser pobre es bueno y ser rico es malo. Pero no. El texto lo que me está diciendo es que todo lo que hizo el rico
lo poco bueno, porque nadie es malo completamente, ni bueno completamente. Aquí lo que me está diciendo el texto es que los malos son recompensados por las cosas buenas que hacen aquí. Por eso la escritura me habla que hay gente a la que Dios no le da oportunidad de arrepentimiento. Son recompensados aquí. ¿Para qué? Para que allá no tengan nada que cobrar. Yo les doy el pago a los que me aborrecen. No está hablando de una destrucción aquí, sino que está hablando de que Él les paga. ¿Para qué? Para que al final, cuando venga el juicio, sean del todo destruidos, por cuanto su arrogancia se elevó hasta los cielos. Y esto me habla de lo precisamente como es. Empieza esta paracha, y es de un hombre, Moisés, que no entró a la tierra prometida, pero que Dios le dice: Raf-laj, hay mucho para ti. No es en esta tierra donde nosotros tenemos que pensar en los bienes. Hay algo más allá, que es donde esperamos recibir, que es donde esperamos heredar. No es en este mundo, no es en esta tierra, no es aquí, porque somos forasteros. El malo recibe su bendición de lo poco que hace aquí. Eso no significa que el que es prosperado en este lugar, en la tierra, es porque es malo. No se preocupe si usted ha sido un hombre o una mujer bendecida. Solo lo único que le puedo decir es: aleluya, que el Eterno te siga bendiciendo. No permitas únicamente que las riquezas o que la bendición te aparte del Eterno. Pero quería explicar lo que significa y por qué el malo muchas veces prospera y por qué a veces como que no se cumple la palabra, y es porque no estamos entendiendo el principio. Muchos de nosotros, así como Moisés, no vimos la promesa del Eterno, pero el Eterno dice: Raj-laj, hay mucho para ti. Así que esperemos esa bendición, esa corona y esa recompensa que el Eterno promete para todos nosotros allá, cuando todas las coronas sean dadas. Amado, shalom, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te bendiga, que el Eterno te bendiga. Me gozo mucho de poder compartir cada porción, y le pido al Eterno que te llene de entendimiento, de sabiduría. Los espero, si Dios lo permite, el próximo sábado a las 11 de la mañana con la tercera porción de las parashot del libro de Devarim. Amado, como siempre les digo, vuélvanse a mí y me volveré a ustedes, dice el Señor. Shubelai beachubot alejen. Que el Eterno les bendiga. Shalom a todos. Que pasen un Shabbat extraordinario. Bendiciones.